¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video de actualización y de respuesta a muchas dudas que existen alrededor de la situación de Yayo Petaya, alrededor de la situación del cinturón del peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo y fundamentalmente a las reacciones a lo que han sucedido en estas últimas horas. Por un lado, hubo declaraciones importantes de Eddie sobre el tema Conor Benn y hubo también una verdadera descarga de Oscar de la Hoya contra Sofa y contra Dana White, que han literalmente, de acuerdo a lo que han dicho y decimos todos, utilizado y le mintieron a Yayo Petaya. Pero ¿cuál es la mayor duda, la que muchos de ustedes están preguntando en las redes sociales y que definitivamente salimos a buscar información para tratar de traerles algo consistente? Y realmente hay una novedad importante, es el tema de la situación de Yayo Petaya y sobre todo si mantiene o no su cinturón de campeón de la Federación Internacional de Boxeo. De acuerdo con la regla 5H, inmediatamente después de la pelea del sábado le debieron retirar el cinturón, porque eso lo establece el reglamento y porque estaba previsto dentro de los planes de la FIB retirarle de inmediato el cinturón y declarar vacante el título de monarca del peso crucero. ¿Qué ha sucedido? En primer lugar, la novedad más importante es que el título no se lo han retirado. En la práctica todavía mantiene el cinturón de campeón Yayo Petaya. En segundo lugar, lo que se sabe, más allá que no se dice y no está escrito por ningún lado, es que efectivamente ese cinturón se lo van a retirar. El punto es, la pregunta que en este momento no tiene respuesta es, ¿cuándo se lo van a retirar y cuál es la información que va a divulgar para sustentar y fundamentar? Es fundamental el hecho de dejar vacante el título del peso crucero, la FIB, tampoco se sabe. ¿Qué es lo que sucede en este preciso momento? Es que hay un proceso de asesoramiento que ha buscado, que ha procurado la Federación Internacional de Boxeo, en primer lugar para no meter las patas. Es una situación muy delicada, ¿por cuál razón? Porque si todo esto deriva en la justicia no se sabe en qué puede terminar. Es decir, lo que sabemos es que la FIB no quiere cometer equivocaciones cuando cumpla ese proceso que ya a esta altura es inevitable de retirarle el título de campeón y declarar vacante el título del peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo. Me refiero a quitarle el título a Yayo Petaya. ¿Cuál es, digamos, la posibilidad que están enfrentando y a la cual la Federación Internacional de Boxeo la quiere enfrentar con un sólido respaldo legal? Es a esa amenaza que en su momento realizó Dana White de recurrir a la justicia en caso le fuera retirado el título a Yayo Petaya, porque ellos entienden que se está cometiendo un abuso y que no hay razón para retirarle el título. Sucede que Sofa se jugó mucho a que Opetaya mantuviera ese cinturón, más allá de que no lo divulgaron, en definitiva lo que hicieron fue utilizarlo. Le mintieron a Yayo Petaya, que fue seguro a esa pelea, a ese contrato de Sofa, aparentemente, sabiendo de que iba a mantener su título de la FIB. Todo esto ha sido una suerte de maniobra por detrás que Sofa ha intentado usando precisamente a la FIB. Por esa primera razón es que los ejecutivos, digamos, el grupo que asesora a la FIB está estudiando muy bien los pasos a dar antes de declarar vacante el título que aún tiene Yayo Petaya. Porque si efectivamente esta gente, eso no es un globo, no es un cuento de camino que van a ir a la justicia, se puede armar un buen lío y pueden tener alguna carta bajo la manga. De hecho, han dado a entender que ellos cuentan con los elementos suficientes para crearles un serio problema a la FIB. Y la FIB es el organismo de los cuatro que no puede tener ningún problema. Es una organización 100% estadounidense con su sede en los Estados Unidos, es decir, tiene que afrontar, está bajo las leyes de este país. Y al mismo tiempo la FIB, como todos sabemos, a finales de los 90, comienzos de los 2000, pasó por una seria situación donde hubo procesos ante la justicia, hubo personas detenidas, hubo personas procesadas y fue acusada de, en cierta medida, delitos graves en las clasificaciones y otros más que son de público conocimiento. La FIB estuvo muchos años intervenida por el gobierno federal y desde entonces ha caminado por una línea muy recta donde cada paso es fríamente calculado. Con esto de Opetaya se cometieron errores de procedimiento.
Incluso hay sanciones de por medio, ¿de acuerdo? Yo les había dado esa información que me llegó directamente de fuentes allí de ese organismo, con el inspector a cargo de todo lo referente a Opetaya, como que hubo una confusión, órdenes que no se cumplieron o que fueron mal interpretadas y se cometieron errores que generaron confusión. Más allá de que, como todos sabemos, una de las bases de los reclamos de SOFA y del equipo de Opetaya es que ellos pagaron la sanción y que recibió ese pago en la Federación Internacional de Boxeo, pero no dijeron de que ese dinero fue devuelto en la hora. O sea, no cobraron porque fue antes de la pelea y ya en ese momento se había tomado la decisión de retirar la sanción a la pelea. Es decir, en aquel momento de antemano se sabía que si Opetaya iba a disputar el título SOFA, iba a perder el título de la FIB. Guerra avisada no mata soldado. Si vamos a los, digamos, nos basamos en ese dicho popular, la FIB no tiene ningún inconveniente, porque además simplemente lo que hizo fue respetar una de sus reglas. Pero hay cosas en las cuales está amenazando SOFA de que se va a tomar para sí en términos de argumentaciones que le van a dar mucha consistencia a cualquier demanda que realice contra la FIB. Y la información que tengo para darles es que precisamente están evaluando eso mismo. Quieren tener, digamos, todas las piezas en su lugar antes de declarar vacante el título de Opetaya por la eventualidad de que efectivamente SOFA y el equipo de Opetaya vayan a la justicia con una demanda contra la FIB. Quieren estar bien respaldados. De ahí entonces a que por esa razón, de acuerdo a la información que disponemos, que repito es off the record, todavía no ha salido por ningún lado, están esperando entonces terminar este proceso de evaluación con un grupo de abogados, de asesores legales, antes de dar el próximo paso que es declarar vacante ese título. Eso por un lado. Por el otro lado está aquello de que Conor Benn, aparentemente, esa pelea que va a celebrar contra Regis Prograis, no va a ser bajo SOFA, sino que SOFA va a ser una suerte de socio en ese evento. En consecuencia, de acuerdo a lo que dice Eden Hart, se estaría violando algún tipo de norma y tendría ese argumento para ir a la justicia contra SOFA. Vean ustedes. Ahí tienen en la pantalla una captura de pantalla, tomé la versión en español. Eden Hart advirtió sobre perseguir a SOFA por el acuerdo con Benn cuando se le preguntó sobre Spencer Brown promocionando el evento de Fury Makhmudov, donde va a estar obviamente peleando allí en una de sus preliminares Conor Benn contra Regis Prograis. Eden Hart declaró, ¿eso significa que Conor Benn no peleará en una cartelera de SOFA? Buscaremos confirmación al respecto, lo perseguiremos al 100%. Basándonos en la declaración de Eddie, aquí es lo que dice, parece haber una sugerencia de que contractualmente la próxima pelea de Conor será promocionada por SOFA Boxing. Sin embargo, parece que ese no será el caso. Esto surgió en una captura de pantalla de IFL TV, este canal que siempre tiene muchas novedades interesantes, y allí surge la declaración de Eden Hart, que están evaluando, digamos, las connotaciones legales que tiene la violación de algún tipo de contrato, el hecho de que va a ir una cartelera donde no se sabe si es de SOFA o no, que SOFA simplemente lo sacó del proceso de renovación de contrato con Eden Hart y Matchroom para llevarlo a un evento que no era de SOFA. Todo eso aparentemente, de acuerdo a la visión de los abogados de Eden Hart, estaría violando algún tipo de norma e irían contra SOFA precisamente por esa razón. Eso es un dato interesante porque le están lloviendo piedras a SOFA y Dana White por todos lados. Recuerden ustedes que está frente a un par de procesos allí en Nevada por monopolio y otras cosas más. Tiene la posibilidad en cualquier momento de entrar en un juicio contra algunos de los peleadores de UFC que están un poco acicateados por todo esto que está pasando, por el tema del dinero, por lo poco que le pagan. Y para colmo, en estas últimas horas, Ronda Rousey, ya vieron ustedes lo que declaró, habló de los senos de Valentina Shevchenko, de que los está mostrando en OnlyFans para poder ganar dinero por lo poco que le pagan. Todo eso ha generado un clima realmente tóxico alrededor de Dana White y lo que pasa en UFC. Y lo que pasa en UFC tiene directa vinculación, ya son parientes, hermanos de sangre con SOFA y tienen un buen lío entre manos. Le están lloviendo cascotes por todos lados y obviamente esto de Jay Opetaya es parte del todo.
Porque además, vean ustedes, ahí les estoy poniendo otra captura de pantalla, lo que dijo Oscar de la Hoya. Voy a citar, digamos, en la captura el mismo procedimiento de tomar la versión en español. Dijo Oscar, claro, hay muchas palabrotas que obviamente no vamos a citar, incluso en el propio texto ya ven ustedes que están utilizando allí unos símbolos. Oscar de la Hoya dijo que Opetaya peleó el fin de semana por lo que creía sería un título de la FIB, solo para descubrir en la conferencia de prensa que nada menos que el tío, bueno, acá se refiere al ingeniero Fester, y Sofa le mintieron. Violaron la regla 5 de la FIB, después de eso le retiraron la sanción. Sofa no tenía intención de seguir las reglas de la FIB y usó ese engaño para humillarlos. La FIB dijo esto y se retiraron. Sofa les mintió a todos todo el tiempo y el pobre Opetaya sufrió por esa razón. Lo que dice Oscar de la Hoya, claro, todos ustedes lo toman entre comillas, ¿no? Porque él muchas veces suelta petardos hacia todos lados, él tiene una guerra personal con Dana White y con todo eso, pero no deja de tener mucha razón en el sentido de que maniobró por detrás de bambalinas, utilizando a Jay Opetaya precisamente para entrarle a la FIB y utilizarla como caballo de Troya y meterse dentro del negocio a caballo de la FIB. ¿Por qué? Porque la FIB está en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Dana White está cercano al gobierno de turno. ¿Por qué? Porque la FIB ya tuvo problemas y ellos seguramente pensaron que si le iban con toda la FIB se iba a acobardar y no iba a hacer nada. Todo esto que ha pasado va contra los planes, porque vean ustedes, si no tenemos razón en esto, de que además de Jay Opetaya también están atacando, no sabemos si lo siguen haciendo, pero atacaron también el título que tiene Richardson Hitchens, que lo han tratado de estar convenciendo para que firme contrato con ellos y siga y vaya a defender su título de la FIB estando bajo Sofa. El mismo patrón de Jay Opetaya. Como con Opetaya le fue mal, seguramente se ha enfriado la posibilidad de Richardson Hitchens, que de todas maneras está negociando un contrato. Más tarde o más temprano seguramente se va a conocer si se cae o no. Pero recuerden, querían firmar ese contrato antes de la próxima pelea, que es una defensa de título que tiene Richardson Hitchens contra Lindolfo Delgado por la Federación Internacional de Boxeo. El ambiente está muy caldeado. Esa es la verdad. Esto es un verdadero culebrón, pero que está siendo atacado de muchos lados y obviamente está aquella posibilidad que en cualquier momento Sofa empiece a hacer agua por algún lado. ¿Por cuál razón? Por la situación en Medio Oriente. Vean ustedes de que este es un tema para otro video, evidentemente, pero quería traerlo al tema porque la situación como está, que tiende a alargarse, que los iraníes están soltando bombazos para Qatar, para Arabia, Riyadh, lo están haciendo para Dubái, los Emiratos Árabes, o sea, toda esa plaza futura donde había mucho dinero para gastar en boxeo, como que se está alejando en el tiempo. Incluso yo empiezo a creer que la cartelera de Canelo Álvarez contra Christian Mbili seguramente en cualquier momento van a empezar a evaluar, a ponerlo sobre la mesa, si se hace o si no se hace en septiembre en Riyadh, por la inseguridad que todavía reina sobre lo que pasará en el futuro. No duden ustedes de que terminen peleando, si es que pelean en Las Vegas y organizado, vaya a saber de qué manera, ¿no? De forma cruzada, por Riyadh, poniendo dinero, pero todo esto está generando mucha inestabilidad. Si a eso le sumamos la situación de conflicto que hay alrededor de Sofa, UFC y la posibilidad de que todo esto termine en la justicia, donde ya está incluso una demanda de Don King, donde hay amenaza de una demanda también contra Sofa y contra Turki Al-Ayik de Frank Warren, es decir, tenemos un lío enorme alrededor del boxeo que no se sabe dónde va a terminar. Por lo pronto, lo único seguro es lo que está en el título de este video. El cinturón de Jay Opetaya todavía sigue estando en poder de Opetaya, pero va a durar poco tiempo. Una vez los abogados establezcan los riesgos o no de quitarle ese cinturón, no tengan dudas de que se lo van a retirar. Y eso podría suceder tan tarde como el final de esta semana o el comienzo de la próxima.